séptimo capítulo. A ver, ayúdame a hacer memoria. Hablamos de la pirámide de Giza, hablamos del Sol, hablamos de satélites. ¿Qué otra cosa? A ver. Sí, también hablamos de arte. Me acuerdo que me gustó mucho cuando hablamos de Van Gogh. Sí, un artista de la NASA también, de todo hablamos. Sí, bueno, muy completo. Y hoy tenemos un escudriñando muy especial porque vamos a escudriñar en el sentido puro de la palabra. ¿Qué es escudriñar? Es analizar algo con mucha atención, poniendo énfasis en los detalles. Vamos a hablar de historia argentina, vamos a hablar de la batalla de la Vuelta Obligado, y el detalle de esta historia es lo que le da el color, el simbolismo y la carga emotiva. Pasito a paso. A ver. Pongamos un contexto histórico porque la batalla fue en 1845. Destacamos dos fechas. En 1816, el 9 de julio, se declaró la independencia. ¿Saben dónde? En Tucumán. En Tucumán. Y en 1853 se sancionó la primera constitución. Esta batalla está en el medio, en un momento en el que el país estaba formándose y se estaba decidiendo cuál era el territorio, cómo iba a ser la organización política y cómo iban a ser los lineamientos económicos. Compartamos en la primera placa algunos datos de la batalla de la Vuelta de Obligado. Fue el 20 de noviembre de 1845. El enemigo, vamos a ponernos del lado nacional, ¿no? El enemigo era una escuadra conformada por ingleses y franceses. Precisamente una flota británica y francesa, anglo-francesa precisamente. Y del otro lado, esa bandera que parece la actual Argentina pero tiene algunos matices distintos, es la bandera de la Confederación. ¿Qué fue la Confederación? Fue una coalición de provincias soberanas que estuvo entre 1835 y 1861. La coalición delegaba la representación al exterior y otros poderes a Buenos Aires, ¿sí? Y bueno, siguiendo con la batalla, podemos ver que el lado nacional tenía un buque de guerra, un brigantín y dos cañoneros, mientras que el enemigo tenía 11 buques de guerra. ¿Y por qué hay un 8 más 3? Porque tenían 8 barcos a vela y 3 a vapor. Sí, la revolución industrial introdujo la máquina a vapor y revolucionó el transporte terrestre en cuanto a los trenes y en el mar o en los ríos en cuanto a la naval. Así que ellos tenían un poderío y una supremacía militar sine qua non en cuanto a la comparación al ejército nacional. Vemos la baja de uno y otro lado, 250 muertos y 400 heridos, y el enemigo aproximadamente 50 muertos, y 160 heridos. ¿Y cómo hizo el ejército de la Confederación para hacerle frente a semejante poderío? Estuvo en la estrategia y en la táctica del militar que vemos en pantalla. ¿Saben quién es? ¿Quién? Es Juan Manuel de Rosas. Claro. Él fue el brigadier y gobernador de la provincia de Buenos Aires, el caudillo más importante de la provincia más importante de la Confederación. A partir del Pacto Federal que se sancionó en 1831, el gobernador de Buenos Aires, o sea Rosas, tenía la potestad como autoridad nacional ante el extranjero. ¿Sí? Y en base a eso, en ese momento en Uruguay, nuestro país ahora vecino, estaba en una guerra civil entre blancos y colorados. Estaba el caudillo Manuel Oribe y el fructuoso Rivera. Y Rosas envió tropas para apoyar a Oribe y se produjo el sitio de Montevideo. Ante eso, intervinieron tropas tanto de Gran Bretaña como de Francia porque tenían intereses en común. Claro. Dos enemigos históricos, ¿no? Inglaterra Totalmente. y Francia, o Gran Bretaña y Francia, que se pelearon y tuvieron Pero en guerras. ese momento estaban juntos, digamos. Estaban juntos porque tenían intereses en común, precisamente económicos. Querían instalar el libre comercio en la zona en un periodo en el que se pasaba del colonialismo clásico, dominación territorial, política y económica, a un imperialismo que sería el dominio propiamente económico. Compartamos en la placa siguiente algunos hitos importantísimos de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. En 1833, Gran Bretaña ocupa las Islas de las Malvinas. En 1838 se produce el bloqueo del puerto de Buenos Aires a manos de personas francesas. En 1839 la Confederación alcanza un acuerdo para reestructurar la deuda contraída con la banca británica Baring Brothers. Sí, habíamos pedido un empréstito y en ese año se logró la reestructuración. Y un punto de inflexión llegó el 22 de enero de 1841, cuando Rosas, en su potestad de autoridad nacional ante las relaciones exteriores, prohibió la libre navegación de los ríos interiores. ¿Y cuál era la importancia de los ríos interiores? Allí lo vemos. Vemos cómo desde el Río de la Plata confluyen hacia el mismo muchos otros ríos. Y hay muchos provincias y ciudades en el medio, y por supuesto son muchos mercados y posibles lugares donde los buques quieren anclar para vender sus productos. Y si uno controla la entrada
a esos distintos ríos a través del río de la Plata, que está donde está Buenos Aires, tiene el control sobre lo que pasa en el medio. Los ingleses y los franceses querían instalar la libre navegación para seguir con su idea principal de libre comercio y fluido. Y veamos cómo hacia el interior lo que decide Buenos Aires afecta tanto a Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y también a Asunción, a Brasil y a Uruguay. Así que era un contexto geopolítico candente. Y veamos dónde sucedió la batalla de la Vuelta de Obligado. Allí, en las aguas del río Paraná y en las orillas también, por supuesto. Y es un lugar donde el río tiene 700 metros de ancho. Y hay un pronunciado recodo, esa es la vuelta, donde la corriente dificulta la navegación a vela y provoca que los barcos se acerquen a la costa. ¿Sí? Tienen que hacer la curva y se abren, y cuando se abren se acercan a la costa inferior, la que estaba en la parte de abajo, y se ponen a tiro de los cañones del ejército de la Confederación. Allí fue donde el general Lucio Mansilla decidió instalar la defensa. Era un lugar estratégico y decidieron ponerse allí para atacar y sorprender al enemigo que se acercaba navegando río arriba contra corriente. Y veamos en el siguiente video que publicó Insane Studio en YouTube cómo es que se produjo la batalla. Bueno, ahí vemos una recreación de los buques navegando río arriba y las banderas intentan fomentar que eran justamente anglo-francesas, británicos y franceses. ¿Y cuál fue la estrategia del ejército que comandaba el general Lucio Mansilla? Instalar una cadena que cruzara el río. Sí, esa fue la estrategia, y acá vamos a ver cómo sobre 24 barcazas se instalaron 3 hileras de gruesas cadenas de hierro para detener el avance de los buques y aprovechar el momento para atacar. Sí, una estrategia militar inteligente. Impecable. Y Argentina, la Confederación, tenía un bergantín, que es el Republicano, comandado por un irlandés, Thomas Craig, y 2 cañoneros. Y sobre tierra había 4 baterías con un total de 30 cañones. Manuelita, General Mansilla, General Brown y Restaurador Rosas. Allí las vemos. Y en un momento adecuado, cuando lo decidieron, inició el combate. También una de las barcazas, o algunas mejor dicho, tenían explosivos que buscaban destruir las naves del enemigo. ¿Sí? Y bueno, el combate duró varias horas, empezó a eso de las 9 de la mañana y se extendió más de 6 horas inclusive, ¿sí? Y ahí vemos que fue una batalla muy violenta, ¿sí? Un combate que duró mucho tiempo y tuvo muchísimas bajas, más del lado de la Confederación que del otro. Más tarde que temprano, las tropas enemigas lograron cruzar, ¿sí? Y después desembarcaron, pero fueron repelidos por un contingente de gauchos a caballo, ¿sí? Que también estaban de nuestro lado. Así que en ese sentido, más o menos fue lo que pasó en la batalla de la Vuelta de Obligado, en el contexto geopolítico internacional que intentaba describir. Pero escudriñar no se conforma, escudriñar se trata de ir a los detalles, y para conocer más de este evento tenemos el placer de saludar y comunicarnos con Mariano Ramos. Él es doctor en arqueología, trabaja hace más de 25 años en la Universidad Nacional de Luján y participa del equipo de investigación que justamente analiza el hallazgo. Buenas tardes, Mariano, te saluda Franco Martínez y todo el equipo de La Voz de la Ciudad. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Franco, a vos y a todo el equipo. Muy bien, todo muy bien. Estuve escuchando muy atentamente la introducción que hiciste. Bueno, muchísimas gracias. Para ir metiéndonos en tema, ¿qué fue lo que se encontró y cuál fue el hallazgo, digamos? ¿Qué fue y dónde? Sí, el hallazgo es muy reciente. Desde hace más o menos 10 días se encontraron restos de cadenas que pueden ser de la defensa que se planteó entre agosto y noviembre de 1845. Fueron unos eslabones que encontró el pescador Jorge López, un pescador local de Vuelta Obligado. Dio aviso a la prefectura y la prefectura avisó al Instituto Nacional de Antropología, y ellos me avisaron a mí, que soy el director del proyecto de investigación sobre la batalla de la Vuelta Obligado. Y bueno, entonces un grupo nuestro de investigación fue este lunes de esta semana, ¿sí? Este lunes, y tomó algunas muestras de esas cadenas que se encontraron y las trajo para analizarlas aquí. Perfecto. Y según tengo entendido, se trata del primer hallazgo in situ, o sea, en el lugar
propio de la batalla, y si se corrobora que la cadena fue la que se utilizó en la batalla, se trataría del fragmento, del grupo de eslabones más largo. ¿Cuál es el valor simbólico e histórico de este hallazgo, si es que se confirma lo que todos queremos, por supuesto? Sí, exactamente. Las cadenas que se tendieron sobre el río Paraná, así como vos lo dijiste, como eran tres líneas de ida y vuelta, digamos, tenías más los tiros de las puntas, tenían más de 2,5 kilómetros de largo, es decir, dividido en diversos tramos. El tiro la parte que se encontró son varios eslabones, y esos eslabones son los que aparecieron in situ, digamos, en situación, en el lugar, porque normalmente aparecían por ahí algún resto de cadena en algún lugar, pero no aparecían en el sitio arqueológico Vuelta Obligado. Por otra parte, a veces aparecían también restos, museos, que se le atribuían también a la batalla de Vuelta Obligado, pero de eso no estábamos seguros. Lo que buscamos los arqueólogos es un contexto particular, en el mismo sitio, como si fuera la escena de un crimen, digamos, a través, sí, como hace la policía científica, por ejemplo, ¿no? Que busca los indicios y trata de encontrar una explicación a determinado tipo de residuos que quedaron del pasado. Nosotros tomamos esas muestras, digamos, por un lado, digamos, lo importante es el contexto, en cómo aparecen en ese lugar. Y por otro lado, al tomar muestras, también particularizamos en la investigación, particularizamos sobre determinado tipo de características de construcción de esos eslabones, sí, que nos permiten aproximar una cronología, es decir, a partir de los estudios que hace el ingeniero, por ejemplo, Horacio de Rosa, de la Facultad de Ingeniería de la UBA, sí, le hemos entregado esas muestras, y el ingeniero de Rosa, con su equipo de investigación, que es el grupo de arqueometalurgia de la UBA, lo que hacen es estudiar las particularidades de confección de esos eslabones, es decir, el tipo de hierro que es y en qué condiciones se soldaron, por ejemplo, se soldaron algunas partes de esos eslabones. Entonces tenemos dos contextos, uno general, sí, que hace a la arqueología, que busca un contexto general, un contexto para explicar una escena en particular, y después los detalles, digamos, los indicios, que serían estas particularidades como los que les digo del eslabón, por ejemplo. Bien, el 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional. ¿Por qué esta batalla es importante en ese sentido y por qué cree usted que se conmemora y se defiende la soberanía, o se defendió la soberanía en esta batalla? Sí, es una fecha particular porque es un símbolo de resistencia a Vuelta Obligado, sobre todo, porque forma parte de 4 batallas de la llamada Guerra al Paraná, que fueron Vuelta Obligado, el Tonelero en Ramallo, y después 2 batallas en la provincia de Santa Fe, que son Quebracho y San Lorenzo. San Lorenzo también es el lugar tan mítico donde combatió el general San Martín, ¿no?, en 1812. Bueno, Vuelta Obligado, digamos, retoma, digamos, lo que serían esas características simbólicas en relación con lo que sería la construcción de una identidad nacional. Y Vuelta Obligado se transforma en un símbolo. Si bien es una derrota de las fuerzas nacionales, es un símbolo de resistencia frente a, como vos decías hace un rato, los imperios de turno, digamos, que están representados por Inglaterra y por Francia, que buscaban lo que vos también explicabas, la libre navegación de los ríos interiores para comerciar con las provincias del litoral argentino y con el Paraguay. Pero es decir, esto también es como si nosotros enviáramos 2 buques o una flota a navegar libremente por el Támesis o el Sena en Francia. Sí. El Támesis en Inglaterra o el Sena en Francia. Entonces nos imaginamos que también tanto ingleses como franceses no nos dejarían pasar, así forzando, digamos, las soberanías locales. Por lo tanto, esto es un hecho, digamos, que hace a la soberanía nacional. De ahí que se hiciera en el lugar, en el sitio arqueológico Vuelta Obligado, el monumento a la soberanía nacional. Perfecto. Y para ir finalizando, una última pregunta. ¿Cuándo sería posible tener los resultados de los estudios que asegurarían o no si se trata efectivamente de una cadena utilizada en la batalla de la Vuelta Obligado? Y suponemos que tendríamos un diagnóstico preliminar en unos días. Igual nuestro equipo de investigación va a estar
trabajando en el sitio la semana que viene nuevamente, porque pensamos que con este tipo de indicios hallados y cuyas muestras trajimos hace unos días, esta misma semana, pensamos que puede haber una continuidad de esa longitud, de esas cadenas y la posibilidad de confrontar, digamos, de evaluar ese tipo de hipótesis, expectativa que tenemos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. La verdad que un testimonio, una primera fuente que está investigando el hallazgo 10 días atrás. 7 eslabones precisamente de la cadena que podría haber sido utilizada en la vuelta obligada. Están investigando justamente si fue o no con muchísimos científicos, arqueólogos y profesionales de primer nivel. Muchas gracias, Mariano. Estábamos hablando con Mariano Ramos, precisamente arqueólogo, doctor en arqueología, que trabaja en la Universidad Nacional de Luján, que justamente es el director de estas investigaciones. Pero vamos a seguir escudriñando y para darle un cierre tenemos un testimonio muy, pero muy especial. Escuchemos a un protagonista de este hallazgo que se realizó a orillas del río Paraná. Hola, me llamo Jorge López. Yo soy el muchacho que halló las cadenas acá en Vuelta Obligado por la bajante que hubo. Yo fui justamente ese día a calar una malla y me acerqué a la costa y era todo piedra por el tema de la bajante y quise poner un palo y no podía por las piedras que había y empecé a remover las piedras y encontré un eslabón de cadena, cosa que me puse a escarbarla, le pude sacar mucho más eslabones. Gente de acá de la zona también estuvo mirando como para ver las cadenas. Después se acercó la gente de prefectura, di aviso también de las cadenas que había encontrado a prefectura. Me di cuenta que eran las cadenas de acá de Vuelta Obligado porque en su momento arriba nosotros tenemos también un museo que hay pedazos de cadena y bueno, por ese motivo me di cuenta que eran de las cadenas de acá de Vuelta Obligado. Precisamente el testimonio de la persona que halló las cadenas llamó a prefectura porque sabía que se trataba de un hallazgo importantísimo. Así que esperaremos si se verifica o no si la cadena y los eslabones hallados, el primer hallazgo in situ y se trataría del tramo más largo de los que se encontraron hasta ahora. Muchas gracias a Tamara y a Jorge que tuve la suerte de hablar hoy con ellos y la mejor predisposición y la mejor de las ondas. Y gracias también públicamente a Matías Atem que me puso en contacto con ellos. A modo de conclusión... Se conmemora el Día de la Soberanía Nacional a través de una batalla que perdimos. Pero lo que se reivindica es el espíritu de soberanía y las ansias de ser un país libre. Estábamos hablando porque se hallaron fragmentos de la cadena que podría haber sido utilizado en la batalla de la Vuelta Obligada. Esperaremos buenos resultados de los estudios y esto fue Escudriñando versión Historia Argentina.